Cordial saludo, mi nombre es Juan Carlos Valencia López, estudiante del programa Zootecnia de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Me encuentro realizando el trabajo final de la materia Introducción a la Morfofisiología Animal. Trabajo es presentado al señor tutor Danilo Bonilla Trujillo. En el trabajo buscamos definir cómo influye el sistema nervioso en el proceso de adaptación animal a un sistema de producción, para lo cual tenemos una introducción que consiste en lo siguiente. En el presente trabajo explicamos la influencia que tiene el sistema nervioso en los animales con respecto a su proceso de adaptación en una producción pecuaria. Es así que el sistema nervioso controla los órganos de los sentidos como los ojos y orejas, que captan la luz y las ondas de sonido y a su vez interpretan estas ondas con los nervios y con el cerebro. Justificación. Es necesario comprender y contar con los conocimientos básicos de la estructura y función de los diferentes elementos que conforman el sistema nervioso. Este sistema se clasifica anatómicamente en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo. Con base en ello, identificar algunos factores que influyen en su comportamiento y desempeño de acuerdo al tipo de animal e identificar el porqué de cada situación. Objetivos. En este caso tenemos un objetivo general que es identificar cómo influye el sistema nervioso en el proceso de adaptación animal a un sistema de producción pecuaria. Objetivo específico, identificar cómo se compone el sistema nervioso y qué función cumple en los animales con respecto a los factores que influyen en su desempeño y adaptación al medio que los rodea. Tenemos que el sistema nervioso permite la interrelación de los organismos vivos con el medio en que estos se desarrollan, a través de estímulos sensoriales, los cuales son extraídos del ambiente y proveen información, la cual es procesada en el cerebro, conllevando al desarrollo de acciones motoras voluntarias e involuntarias en la anatomía de los animales. División del sistema nervioso. Sistema nervioso central. Tenemos el sistema nervioso central, está constituido por el cerebro, cerebelo y médula espinal. Las neuronas ubicadas en el cerebro son responsables del inicio y mantenimiento del movimiento de los animales. Las neuronas ubicadas en el asta ventral de la médula tienen una función moderadora. Por lo tanto, alguna alteración del sistema nervioso central provoca cambios en la conducta de los animales, claramente. Sistema nervioso periférico. Funcionalmente se divide en el sistema nervioso voluntario somático, que es el responsable de la inervación del músculo esquelético, y el sistema nervioso involuntario, autónomo o vegetativo, dividido en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Sistema nervioso simpático tiene como función la activación general del organismo, el gasto de energía y preparar al cuerpo para afrontar el día que viene o cualquier situación de alerta. Este sistema es el que controla la alerta situacional del animal. Sistema nervioso parasimpático fomenta la conservación de energía del organismo y su relajación. Además también tiene la función de vaciado del excretor y la digestión, muy importante en los animales. Aquí tenemos el esquema del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Entonces, en el sistema nervioso central tenemos lo que es el encéfalo y la médula espinal. En el sistema nervioso periférico están los nervios motores y a su vez viscerales somáticos, músculo liso, cardíaco y glándulas. En los somáticos tenemos el músculo esquelético. Los ganglios y los nervios sensoriales, receptores sensoriales, información interna y externa, todo dirigido al encéfalo y al sistema nervioso central, obviamente. El cerebro. El cerebro mamífero se divide en zonas denominadas lóbulos cerebrales, que se especializan en una determinada función.
De forma normal, el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y viceversa, excepto la visión, que ven las dos por igual. El hipotálamo es el centro neural de termorregulación. Aquí se produce lo que es el hambre, sed, etc. Además se sintetizan precursores hormonales que regulan la hipófisis, un órgano endocrino que considera el centro de control, se considera el centro de control del sistema endocrino. Sistema límbico e hipocampo. Se alojan las funciones de conducta, personalidad y memoria. Muy importante cuando el animal se le da un buen manejo. El cerebelo. Esta función dividido en dos hemisferios separados por una estructura llamada vermis. También presenta surcos cerebrales. Sus principales funciones son coordinación del movimiento. La ataxia es una enfermedad en la que esta función se ve dañada y no se puede controlar el movimiento muscular. Tampoco se puede controlar el equilibrio, orientación espacial, regulación del tono muscular. Tronco encefálico. Tronco encefálico, también denominado bulbo raquídeo, da soporte a las estructuras superiores del encéfalo y lo conecta con la médula espinal. Se encarga del control de funciones involuntarias como son la actividad respiratoria, cardíaca, vasoconstrictora y el residen de reflejos de la tos, el hipo, el estornudo, la deglución, el vómito y otras funciones similares. Acá ya vamos a hablar un poco del comportamiento animal y el por qué el sistema nervioso influye de manera específica en estas funciones. Muchos productores entienden a su ganado de modo que ellos se anticipan a sus reacciones frente a algunos estímulos. Este entendimiento ayuda cuando se manejan animales, se diseñan instalaciones, se maneja pastoreo, durante la crianza u otros componentes del sistema de producción. Reconocer que un animal puede asustarse o espantarse puede impedir daños tanto al animal como al hombre. Los diferentes comportamientos entre especies, razas o líneas pueden estar relacionados a diferencias anatómicas o fisiológicas. Los animales en lotes exteriores o pasturas dedican una considerable cantidad de su actividad a la termorregulación y al movimiento, hacia la sombra, búsqueda de agua, aire o reparo, descanso. Órganos de los sentidos. Aquí vamos a hablar un poco de los órganos de los sentidos, que son controlados totalmente por el sistema nervioso. La visión. Los ojos están situados a un lado de la cabeza en los animales de pastoreo, lo que les proporciona una visión de 360 grados, casi de 360 grados. El olfato. El sentido del olfato es mucho más agudo en el ganado. Esta estructura capacita a los animales para hacer ultra finas discriminaciones de olores que los humanos pues no podemos. Discriminan olores de la sal, componentes salinos, el azúcar. El oído. El ganado y los pollos tienen un sentido de audición dentro del rango de frecuencia de los humanos. Aquellas especies con orejas que pueden direccionar, como los equinos, pueden fácilmente detectar y localizar la fuente del sonido. Esto es una alerta para los depredadores. El gusto. El ganado fácilmente distingue entre los 4 gustos, entre intensidades de estos sabores y entre combinaciones de ellos. El tacto. El sentido del tacto está bien desarrollado en los animales de granja. El tacto es importante en la comunicación de los animales de granja. En general, el tacto suave
tranquiliza y ayuda a mantener lazos sociales como se ve en el caso de nosotros los humanos. Otros factores que afectan la percepción. Como ocurre con los humanos, todo lo detectado por el sistema sensorial no es necesariamente percibido por el animal. La información que obtiene alimenta el sistema nervioso central, mucha de ella es ignorada y parte es procesada, junto con la información de la memoria. La clasificación depende de la experiencia del aprendizaje, edad, estado fisiológico, estado de ánimo, atención, motivación y otros factores. Aquí pues vemos las imágenes, tenemos un bovino, un equino. Aquí tenemos las imágenes del sistema nervioso en el equino, todas las fibras que conectan el cuerpo completamente con el cerebro. Aquí tenemos igualmente el bovino, perdón. Y por último pues tenemos las conclusiones. Los conceptos estudiados en la temática pues nos permiten conocer y diferenciar algunos aspectos anatómicos y fisiológicos de los animales en el proceso de adaptación en el medio. Es de suma importancia interpretar factores como el comportamiento animal en una explotación, en tanto se relacionan con las características propias de los sentidos y su manera de reaccionar frente al medio circundante, lo que explica su desempeño y adaptación, e identifica situaciones de estrés, patrones de comportamiento, entendimiento y observación y situaciones de sanidad. Todo ello teniendo en cuenta los rasgos fenotípicos y factores genéticos de cada animal, las razas, las diferentes razas. Discusión. Definimos pues que las bases del comportamiento animal involucran funciones fisiológicas, la recepción de estímulos a través de los sentidos, la transformación de este estímulo en actividad neural, la acción integrada del sistema nervioso y finalmente la actividad de varios órganos motores internos y externos. Teniendo en cuenta que el sistema nervioso cumple una función sumamente importante en cuanto a los factores de adaptación animal en un acto, podemos decir que allí el animal aprende patrones en cuanto a su manera de alimentarse, de interactuar con los demás animales, las horas de descanso, la conducta frente a las personas que los manipulan, la reacción frente a una situación de alerta, la ubicación y demás factores sensoriales controlados por el cerebro. Todos estos son factores determinantes para el buen desempeño de una explotación. Por lo tanto, el sistema nervioso es fundamental en la adaptación de los animales al medio donde habitan, y se debe utilizar estos conocimientos con el fin de minimizar riesgos de manejo e inversión en una explotación. Eso es todo. Hasta pronto. Agradezco la atención prestada. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí no me puedo hacer nada ya.